A ver, ¿se observa bien la diapositiva? Sí, profesor. Ya. Ya, chicos, entonces vamos a empezar con la clase. Bueno, hoy día vamos a continuar estudiando. Ahí nos recibe un redoble de tambores. Ya. Vamos a... Ya. Jóvenes, a ver un ratito. Un error ahí. Ahí se ha traspapelado una diapositiva. Y ahora sí. Ya, chicos. Entonces vamos a listo. Ya, jóvenes, hoy día vamos a desarrollar el estudio de la célula eucariótica, ¿ya? Ya. A ver, entonces, la vez pasada ya habíamos hablado sobre la célula, habíamos hablado sobre las diferencias entre célula procariótica, célula eucariótica, ¿no? Habíamos empezado con esto, pues, de la citología, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que la citología es la rama de la biología que estudia las células, ¿no? Nos habíamos enfocado un poco en lo que era la célula procariótica, ¿no? Ya habíamos visto las diferencias con la eucariótica. Ya, habíamos también visto que la célula eucariótica la encontramos en animales, en plantas, en hongos, en algas y en protozoarios, ¿no? Hoy día vamos a poner énfasis en la célula eucariótica. A ver, nosotros tendríamos, ¿nuestras células son procarióticas o eucarióticas? ¿Mm? A ver, Contreras Davis. ¿Nuestras células son procarióticas o eucarióticas? ¿Ah? Son procarióticas. Procarióticas. O sea que somos como las bacterias. Eucarióticas, pues joven, ¿cómo vamos a ser procarióticos? Los procarióticos solamente son las bacterias, las cianobacterias y las arqueobacterias. Eucarióticos, ya dije, son los animales, las plantas, las algas y los protozoarios. Ya, entonces ahí vemos una típica célula eucariótica, ¿no? Su núcleo, su glucocálix, su envoltura celular, su membrana celular, su citoplasma y todas las organelas que hay dentro, ¿no? Y ya saben que la célula, pues, es la mínima unidad de la vida, ¿no? Capaz de realizar todas las funciones de un organismo. Ya es la célula la unidad estructural porque forma todas las estructuras del ser vivo, huesos, piel, pelos, uñas, músculos, plumas, etcétera, ¿no? Ya sangre, etcétera, ¿no? Es capaz de realizar todas las funciones vitales, digestión, reproducción, excreción, etcétera, respiración, fotosíntesis, ¿ya?
y es la unidad estructural, ¿no? Como hemos dicho ya, ¿no? Que forma todas las estructuras del cuerpo, ¿no? Es como que una casa está formada, las paredes están formadas por ladrillos, ¿no? Cada ladrillo viene a ser una célula, por decir así, ¿no? A ver, vamos a ir reconociendo. Estas estructuras de acá que estoy señalando con el puntero, ¿cómo se les llama? A ver si saben. ¿Mm? Este es el retículo endoplásmico, ¿no? Ya, los microtúbulos, las mitocondrias. Y acá tengo los lisosomas, el aparato de Golgi. Ya, todas las cosas que tiene una célula eucariótica, todas las estructuras. Ahí está, diferencia, ¿no? Ya saben que la principal diferencia entre eucarióticas y procarióticas, la principal, ¿no? Porque no es la única, ¿ya? Es que en las eucarióticas sí hay un núcleo, ¿no? Definido con un nucleolo y adentro está su ADN, ¿no? El ADN. En cambio, en la procariótica, el ADN está suelto en el citoplasma, no hay ningún tipo de envoltura. Además de que la procariótica solamente tiene ribosomas, al igual que la eucariótica tiene ribosomas, ¿no? Lo que no tiene la procariótica son organelas, ¿no? Mitocondrias, cloroplastos, etcétera, etcétera, lisosomas, eso no tiene la procariótica. Ahí tenemos, ¿eh? Célula procariótica, eucariótica, haciendo una recapitulación. Observen sus partes. Ya la gran cantidad de estructuras que tiene la célula eucariótica que no tiene la procariótica, ¿no? La eucariótica tiene la envoltura celular, que puede ser pared celular o glucocálix, membrana plasmática, citoplasma y núcleo, ¿no? Y dentro del citoplasma, miren todas las estructuras, ¿no? Mitocondrias, aparato de Golgi, ¿no? Rafidios, lisosomas, retículo endoplásmico rugoso, liso, etcétera, ¿no? Todas las cositas que tiene la eucariótica que no tiene la procariótica, ¿no? Entonces, la procariótica simplemente tiene su ADN suelto ahí en el citoplasma, llamado ADN circular y desnudo, ¿no? Tiene su cápsula, su envoltura celular, una pared celular, de ahí viene la membrana plasmática, externa e interna, de ahí viene el citoplasma, ¿no? Y el ADN está suelto ahí, no es como acá que está dentro de un núcleo, ¿no? Con una membrana nuclear y está un núcleo, acá está. Ahí estaría el ADN, ¿no? Dentro del núcleo. Entonces acá no hay, el ADN está suelto, no hay núcleo, acá sí hay núcleo. Si hay alguna pregunta, háganla, por favor. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro comparativo entre células procarióticas y eucarióticas, ¿no? Entonces, las eucarióticas tienen su ADN envuelto en una membrana nuclear y por consiguiente en un núcleo, ¿no? Acá no hay eso, ¿no? Las células procarióticas, dice, el ADN está suelto, ya, no hay un núcleo definido, no hay una carioteca, una membrana nuclear que envuelva al ADN circular, ¿no? Acá ambos poseen membrana celular, plasmática, citoplasma, ya hay con pared celular, sin pared celular, dependiendo de su composición química, ¿no? Acá la eucariótica sí tiene organulos, acá en la eucariótica no tiene organulos. Ya, acá tenemos, miren, las
células eucarióticas, dice, poseen las mitocondrias para la producción de energía y los cloroplastos, en el caso de los vegetales, también para la producción de energía. Y acá las enzimas respiratorias en las procarióticas ya están en la membrana, en los mesosomas, ¿no? En la membrana celular, ¿no? Las mesosomas son como especie de bolsitas, ¿no? Creo que se ve. Ya. Acá están los mesosomas, ¿eh? Ahí están. Ya. Está otro cuadro comparativo. En cuanto a tamaño, como le digo, son como más de 10 diferencias, ¿no? La más importante es que las procarióticas no tienen núcleo y las eucarióticas sí, pero miren, hay otras diferencias. Las procarióticas son mucho más pequeñas, más o menos miden entre 1 a 10 micras, ¿no? Las eucarióticas son más grandes, ¿no? Mayores a 10 micras. Ya la eucariótica tiene las organelas, ¿no? Citoesqueleto, citoplasma, vacuolas, mitocondrias, núcleo, y no el núcleo celular, ¿no? Y eso está de más decir. En cambio, las procarióticas no tienen, pues, ¿no? Esa cantidad de estructuras organelas, ¿no? Las eucarióticas pueden ser unicelulares, formados por una sola célula, como el caso de los protozoarios, pero la mayoría son pluricelulares, ¿no? Se ha formado por millones de células. Las procarióticas son unicelulares, como es el caso de las bacterias. En la reproducción, las eucarióticas tienen tipo de reproducción sexual y asexual. Ya saben que la sexual es cuando participa macho e hembra, y la asexual es los organismos se originan de un solo padre, ¿no? Como el caso de las bacterias. La bacteria se parte en dos y cada parte va a originar una nueva bacteria. Eso se le llama reproducción asexual. Volvemos al cuadro sinóptico. Y acá tenemos, miren, un resumen en este cuadro sinóptico, ¿no? Las células procarióticas y las eucarióticas, ¿no? Ahí están todas las diferencias entre eucarióticas y procarióticas, ¿no? Procariótica más pequeña, la eucariótica más grande, la procariótica más primitiva, las eucarióticas son más recientes, ¿ya? Ya lo que hemos repasado en la diapositiva anterior. Y dentro de las eucarióticas están las vegetales y las células animales, ¿no? Son eucarióticas. Ya saben que también eucarióticos son los hongos y las algas. Ahí vemos, miren, comparen la procariótica con la célula animal con la vegetal, a ver, comparen. Aquí me puede mencionar dos diferencias, a ver. A ver, ¿qué diferencias pueden notar? A ver, ¿alguien me En la dice? célula animal tiene lisosoma y en la célula vegetal no tiene. Ya, esa es una. ¿Qué más? En la célula animal hay centriolo, en la célula vegetal no. Ya, también, claro. Generalmente las plantas tienen mitosis anastrales, ¿no? Significa que no utilizan los centriolos para la
división celular, aunque sí las plantas inferiores sí las tienen, como los helechos, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente las plantas superiores no tienen centriolos. A ver, ¿qué otra más? ¿Mm? En la célula vegetal tiene cloroplasto y en la célula animal no. Ah, muy bien, esa es una diferencia muy importante porque los cloroplastos ya saben que contienen la clorofila, ¿no? Y la clorofila es la que se encarga de la fotosíntesis, ¿no? De las plantas. Muy bien. Después casi lo demás es parecido. En cuanto a la envoltura, sí, ¿no? En la célula vegetal tiene pared celular de celulosa, ¿no? En cambio, la célula animal tiene glucocálix. De nuevo, ¿no? Una comparación entre célula vegetal y animal, ¿no? Lo que tiene el animal y no tiene la célula vegetal. Y ahí tenemos, miren, de nuevo, las estructuras de una célula eucariótica, ¿no? Aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, núcleo, retículo endoplásmico, citoplasma, etcétera, ¿no? El nucleolo, etcétera. Ahí tenemos otro esquema. A ver, observen. Entonces ahí vemos el núcleo bien definido, ¿no? Con su nucleolo y acá pues su cromosoma, ¿no? Donde están los genes. Las mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso, este de acá el rugoso, este es el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico liso. Ya vamos a pasar a la siguiente. Ahí está, célula eucariótica, ¿no? Viéndola desde afuera hacia adentro, ¿no? El glucocálix, la envoltura celular o glucocálix, ya que presenta glucolípidos y glucoproteínas. Debajo la membrana celular o plasmática. Y ya entramos al citosol, ¿no? Todo este contenido se llama citosol o citoplasma. ¿Ya? Tenemos ahí retículo endoplásmico. Miren, estamos reconociendo la estructura de la célula eucariótica, ¿no? Retículo endoplásmico, rugoso, liso, mitocondrias. ¿Ya? Hoy tenemos una típica célula vegetal, ¿no? El núcleo. Acá vemos los cloroplastos, miren. ¿Qué contienen los cloroplastos? Gastulo, mena y arexi. ¿Qué contienen los cloroplastos? ¿Qué contienen los cloroplastos? Ahí voy a preguntar. Fabricio Carranza. Quispe. ¿Qué almacenan los cloroplastos? Chicos, ¿están ahí o no? Sí, pero Sí, profesor. ¿Qué almacenan los cloroplastos? ¿Cloro? La clorofila, que es la sustancia que sirve para hacer la fotosíntesis.
Ahí está. Le he puesto énfasis un poco a la célula eucariótica vegetal, ¿no? Para que se den cuenta. Tenemos ahí ahí está, célula vegetal, ¿no? Pared celular de celulosa, ya clorofila a nivel de los cloroplastos, tiene ribosomas, membrana plasmática, aparato de Golgi, citoesqueleto, retículo endoplásmico, etc. Y ahí tenemos el núcleo con el material genético. Entonces, jóvenes, ¿qué es la célula? Es la unidad estructural de todos los seres vivos, ¿no? Ya, porque forma pues todas las partes del organismo, ¿no? Huesos, uñas, piel, plumas, músculos, etc., ¿no? Ya. Esto pues era lo que manifestaba la teoría celular, ¿no? Que la necesidad creaba el órgano, ¿no? A ver, ahí tenemos un cuadro comparativo entre célula vegetal y célula animal. Ya hay una descripción de las estructuras con sus funciones, ¿no? Entonces, la pared celular fortalece, ¿no? Da forma a la célula, ya. Sobre todo está hecha de celulosa. ¿Qué dice? La diferencia de la pared celular, claro, vacuola y cloroplasma. No, vacuolas no, vacuolas en este dibujo no la han representado, pero la célula animal también tiene vacuolas, ¿no? Pero en pequeña cantidad y son más pequeñitas. En cambio, la célula vegetal sí tienen mayor cantidad y son más grandes, ¿no? Igual, las mitocondrias también hay en eucarióticas y en eucarióticas, pero en las eucarióticas hay en menor cantidad, ¿no? En cambio, las vegetales sí hay mayor cantidad. Los ribosomas dije que están en ambos. La pared celular es la que da forma y rigidez, permite el reconocimiento de otras células. Ya. La pared celular, ¿no? El núcleo, ya saben, almacena el ADN bajo la forma de cromosoma, ¿no? Los mitocondrias también tienen que ver con la energía, ¿no? Con el ATP y así por el estilo, ¿no? Las mitocondrias tienen que ver con la respiración, la membrana celular, el transporte de sustancias, etc. Miren, ahí tenemos más o menos la constitución de la pared celular de una célula vegetal, ¿no? Acá le estamos como pelándola, sacándole la pared, y lo estamos viendo que está formado por fibrillas de celulosa, ¿no? Miren. Ahí está la pared celular de la célula vegetal eucariótica y sus partes, ¿no? Hemicelulosa, pectina, las microfibrillas de celulosa, la lignina, etc., ¿no? Ahí tenemos el modelo del mosaico fluido de la estructura de la membrana celular, ¿no? Entonces, la membrana celular está formada por una doble capa de lípidos, como vemos acá,
ya, en la cual se hunden pues la molécula de proteína, de glicoproteína, ya, una que están encima, otras que están atravesando la doble membrana, etcétera, ¿no? Este es característico de las eucarióticas, por eso acá vemos, ¿ve? Entonces ya recuerden que la principal función de la membrana plasmática o celular es regular el equilibrio ácido básico, ¿no? El transporte de sustancias para que salgan o entren de la célula. Y su principal característica es la semipermeabilidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Que solamente deja pasar algunas sustancias y otras no, ¿no? O sea, como que escoge, ¿no? Quiénes va a pasar y quién no. Ya. Esa es la característica llamada la permeabilidad, ¿no? Y la principal función de la membrana es el transporte, ¿no? Transporte de sustancias. Citoplasma. Ya les dije que todo este espacio interno, jóvenes, todo este espacio interno se le llama citoplasma, ¿no? Y a su contenido se le llama citosol, ¿no? Todo este espacio interno que está comprendido entre la membrana plasmática y la membrana del núcleo, ¿no? Ya. Y los organulos, ¿no? Los organulos que ya conocemos, ¿no? Mitocondrias, ribosomas, etc. Lisosomas. Ahí tenemos las mitocondrias. Miren. Las mitocondrias se encargan de la respiración celular, de convertir los alimentos en moléculas de ATP, ¿no? O sea, en energía. Entonces, las mitocondrias vienen a ser como los motorcitos de la célula, las que reciben la energía bajo la forma de calor. Tenemos de nuevo otra célula eucariótica, ¿no? Con los lisosomas. Jóvenes, los lisosomas, ya dije, las mitocondrias producen moléculas de ATP a partir de los alimentos, ¿no? Son procesadores que liberan la energía bajo la forma de moléculas de ATP, ¿no? Los lisosomas, jóvenes, su función es la digestión celular, ¿no? O sea, todo lo que absorbe y se nutre los lisosomas purifican todo eso, por decir así, con sus enzimas, ¿no? ¿Ya ves? Entonces los lisosomas son como esferitas en cuyo interior hay gran cantidad de enzimas, ¿no? Ya ahí tenemos otras organelas, ¿no? Los peroxisomas y los lisosomas. Ya dije, los lisosomas se encargan de la digestión celular, ¿no? Los peroxisomas de la degradación de ácidos grasos y sobre todo del agua oxigenada, ¿no? Mediante su enzima catalasa. Vamos a ver el siguiente. De nuevo, ahí está el esquema de la célula eucariótica, ¿no? Mitocondrias, ¿no? Mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, rugoso, liso. Ahí tenemos un peroxisoma, ¿no?
organela en forma esférica que contiene hormonas que le dejó, los peroxisomas, más que hormonas, tiene la catalasa, ¿no? La catalasa se encarga de la descomposición del peróxido de hidrógeno, o sea, del agua oxigenada, ¿no? Y también degrada ácidos grasos, los peroxisomas. Ahí está. Miren acá, por ejemplo, está encerrado en este círculo rojo. Son corpúsculos o cuerpecillos vesiculares que contienen enzimas destructivas, ¿no? Esas enzimas se encargan de la digestión celular. Entonces, la función de los peroxisomas es la degradación de esas grasas, ¿no? De ácidos grasos, ¿ya? A través de la catalasa, ¿no? Miren, los glioxisomas son organelas que solamente se encuentran en las semillas de las plantas, ¿no? Y su función es convertir las grasas en azúcares, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto solamente, por ejemplo, se encuentra en células vegetales, ¿no? Y si no son organelas que se hallan en las células eucarióticas, ¿no? Se especializan en los lípidos del carbono. Miren, ahí tenemos la estructura de una hoja, ¿no? De una planta, ¿no? Un corte de hoja, miren cómo se ve su superficie, ahí están las estomas, que son estructuras para la respiración, el intercambio gaseoso, y las células del mesófilo, y acá tenemos el epidermis, o capa protectora, ¿no? de revestimiento. Y miren, acá hemos sacado una célula de acá y la estamos viendo, ¿no? A gran aumento. ¿Ya? Y acá vemos un cloroplasto, que ya sabemos que es una de estas organelas, que lo hemos cortado por la mitad para analizar su interior, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas esas estructuras que están en la célula eucariótica. Miren, acá tenemos, por ejemplo, miren, este cloroplasto de aquí que estoy señalándolo, lo tenemos acá a mayor aumento, ¿no? El cloroplasto es una organela de doble membrana, porque tiene una membrana externa, una membrana interna. Todo este espacio de acá ya corresponde al estroma, y ahí se hallan estas estructuras a manera de amontonamiento de monedas, de una monedita encima de otro. Ya, ahí se guarda ahí se guarda la clorofila, ¿no? Y tenemos una microfotografía, ¿no? De la estructura del cloroplasto, ¿no? Acá están, este apiñamiento de monedas se le llama grana, ¿no? Acá también hay otro. Entonces, esas granas, ¿no? Ya están, miren acá, por ejemplo. Ojo, hay otra característica de los cloroplastos. También tienen su propio ADN, ¿ya? Igual que las mitocondrias también tienen su propio ADN, ¿ya? Por eso se le llama organelas semiautónomas. Ojo, ¿ah? Cada una de estas moneditas que forman las granas se le llama tilacoides. Un conjunto de tilacoides van a formar un grana, ¿no? Están los cloroplastos, también las vacuolas, ¿ya? Las vacuolas encierran gran cantidad, sobre todo ya les dije que las vacuolas son características de la célula eucariótica vegetal, ¿ya? Son abundantes y grandes, ¿no? ¿Cuál es su función? Ahí almacenan agua, ahí está la vacuola, ¿ves? Almacenan agua, alimentos, nutrientes, aceites, etcétera, y son responsables del tamaño y volumen de la célula, ¿no? Entonces son como especie de bolsitas de almacenamiento, ¿no?
Ahí están las vacuolas, ¿no? Son organoides en forma de sacos llenos de líquido, etcétera, ¿no? ¿Ya? Su membrana se llama tonoplasto, ¿no? Su membranita se llama tonoplasto. Esta de acá, ¿no? Se llama tonoplasto. Y tenemos otra imagen de las vacuolas. Ya tenemos. Ahí tenemos, miren, una gran vacuola dentro de una célula vegetal, ¿no? Y acá tenemos los cloroplastos, miren. Cloroplastos, vacuolas, mitocondrias. Estamos conociendo a profundidad a la célula eucariótica. Miren todas las cosas que tienen. ¿Ya? Seguimos. Ya, chicos, entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Vamos a... El tiempo que nos queda para que les sirva de ensayo para su práctica ahora de la tarde, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. No, profesor. No, profesor. Ya, entonces ya. No, profesor. A ver. A ver, dice, ¿qué es el citoesqueleto? Yo les voy a ayudar. Es una red de fibras de proteína. Muy bien. Miren, las células vegetales y animales eucarióticas tienen, como dijo acá la señorita, una red interna que las cruza en todo su citoplasma y que le da cierta dureza y consistencia a la célula. Por eso es su esqueleto, ¿no? Citoesqueleto significa esqueleto de la célula. Está formado por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermediarios, ¿no? Entonces, ¿qué es el citoesqueleto? Vamos a poner ahí de respuesta. Es un armazón vamos a ver. Ya es un armazón ya es un armazón ya de fibrillas ya después lo acomodamos, no hay problema, las letras, de fibrillas que le da consistencia, ¿no? Que le da rigidez, consistencia, ¿no? Algo así. Rigidez. ¿Ya? Vamos a... Ya. Ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Lo acomodamos ahí. Ya vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué hice? La segunda, ¿qué hice? A ver. El ADN es. Ya, el ADN. Vamos a ver, espérense. A ver, esto de acá. Ya, a ver. Lo achicamos. Ahora sí, ¿no? Ahí está, ahora sí. A ver, la 2. Dice, el ADN es, ¿qué cosa? Ácido, ¿cómo se le llama? Es un ácido A ver, chicos. ¿Lúrico? Nucleico. Un ácido
nucleico, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese ácido nucleico? El ácido desoxirribonucleico. Un ácido nucleico, ¿eh? Es el ácido desoxirribonucleico, ¿no? A ver, propusieron el modelo del mosaico fluido para la membrana. Ya, ahí la respuesta es Singer y Nicholson. Apúntenla. Ya, la respuesta ahí es... a ver, le voy a deletrear. Singer, S-I-N-G-E-R, Singer, se escribe Singer, y Nicholson, ¿ya? Para no estar colocándola ahí en los cuadritos, ya ustedes ya lo colocan manualmente ahí en su libro. ¿Ya? Singer y Nicholson. ¿Escribieron? ¿Y quién? Singer y Nicholson. Voy a deletrear. S-I-N-G-E-R, Singer, Singer. ¿Ya? Y Nicholson, Nicholson, N-I-C-H-O-L-S-O-N, Nicholson, Singer y Nicholson. ¿Escribieron? Sí. Ya. Pasamos a la 4. Presenta pared celular, excepto. Se refiere a las células, pues, ¿no? Las algas sí presentan, los hongos también, las plantas también. El hombre, ¿no? El hombre, claro, el hombre presenta glucocálix, porque es célula animal. ¿Ya? Entonces, las células animales, como envoltura celular, no tienen pared celular, sino tienen glucocálix. Entonces sería la letra D. Listo. A ver, 5. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a una membrana? Ultramicroscópica, lipoproteica, semipermeable, posee proteínas. Miren, jóvenes, todas esas características sí corresponden, ¿ya? Todas corresponden. Ya, ahí no salió la de abajo, pero parece que son todas las anteriores, ¿ya? Le ponen todas las anteriores. Todas las anteriores la respuesta. ¿Ya, chicos? Porque todas son características de... Vamos a ponerle ahí, ¿ya? Todas las anteriores. TA. T. A. Listo. Ya, a ver, justo lo acabo de decir. En los animales, la envoltura celular es determinada por quién, lo dije, que en lugar de pared celular, ¿qué cosa tenían? ¿Qué cosa tenían? Glucocálido. A ver, ya, repito. En los animales, la envoltura celular es determinada por Glucocálido. el glucocálix. Ellos no tienen pared celular, sino tienen glucocálix. El glucocálix viene a ser la envoltura celular para las células animales, ¿no? Es como decir su cascarita, algo así, ¿no? Como la naranja, imagínense que la célula es una naranja y la cáscara viene a ser su envoltura celular, ¿no? Pero en las células animales no se le llama pared celular, sino se le llama glucocálix y tiene otra composición química diferente, ¿no? Formado sobre todo por glucolípidos y glucoproteínas, ¿no? Y oligosacáridos. En cambio, la pared celular está formada sobre todo en plantas, está formada sobre todo por celulosa, ¿no? Hemicelulosa, citallignificada, lignina, etcétera, ¿no? Listo. Ya, en la 9, envoltura celular, justo lo que estoy hablando de. En animales y en plantas función. Ahí ponen protección.
Protección, vamos a poner ahí. Tiene varias funciones, ¿no? Protege, da forma, ¿no? Vamos a poner ahí. Función, protección. Ya. Para ambos, ¿no? Para ambos. Vamos a ver ahí. Ya, protección, ¿no? En las células de plantas tienen igual protección, ¿no? Paso de sustancias, etc. A ver, ¿qué son los plasmodesmos? Respuesta. Son puentes de comunicación entre las células vegetales. Ya, entonces vamos a poner ahí puentes de comunicación. Puentes de comunicación. Son puentes de comunicación. Lo achicamos. Ahí está, puentes de comunicación. Listo, ahí está. Ya, la membrana citoplasmática o plasmática tiene como función, ya su principal función, jóvenes, de la membrana citoplasmática, ya es el transporte de sustancias, ¿ya? Le van a poner ahí. Transporte de sustancias. Su principal característica es la semipermeabilidad, ¿no? ¿Eso qué significa? Ojo, eso puede venir en la práctica calificada, que solamente deja pasar ciertas sustancias y otras no, ¿no? O sea, es semipermeable, deja pasar, no deja pasar todo, deja pasar algo nomás, ¿no? Escoge lo que va a pasar. Ya, chicos, entonces, y ahí el resto ya ustedes lo completan. Ya eso está también en su libro. Ya, chicos, entonces, por favor, esto que les sirva para que puedan responder su práctica calificada de Profesor, ¿va a haber tarea? que les van a tomar en la tarde. No, ya todavía no, ya yo les voy a avisar. ¿Ya, chicos? Solo la práctica. Sí. Y lo que hemos hecho ahorita, eso le va a servir para su práctica calificada. Ajá. Ya después yo le voy a dejar. Ya, profesor. ¿Ya? Ya, profesor. Y esto lo No dije. como para que le sirva para su práctica de la tarde. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ya, entonces, nos estamos viendo, jovencitos. Pónganse a repasar. Ya, gracias. Ya, Ya, nos vemos. profesor. Ya. Nos vemos. Ya, nos vemos, chicos. Cuídese, profesor. Ya, gracias. Cuídese. Ya.